Mezclado con la cuestión de la justicia para los individuos y los grupos, ha estado la explosiva cuestión de si los individuos y los grupos tienen la capacidad innata de actuar en los mismos niveles, si todos son tratados por igual o incluso se les dan las mismas oportunidades objetivas. Los intelectuales se han deslizado desde un lado de esta pregunta a principios del siglo XX al lado opuesto al final. Tanto los que dijeron que las diferencias de rendimiento entre razas y clases se debían a genes en los primeros años del siglo XX, como los que dijeron que estas diferencias eran debido a la discriminación en los últimos años, ignoraron las advertencias de los antiguos estadistas de que la correlación no es causalidad. La idea de que algunas personas son innatamente superiores, generalmente las pertenecientes al propio grupo de uno, se remonta a siglos, pero varios hechos nuevos que surgieron en el siglo XIX y principios del XX le dieron la apariencia de ciencia a tales creencias durante la era progresista. La investigación de Sir Francis Galton dio lugar al hecho de logros notables entre miembros de la misma familia, lo cual él consideraba evidencia de superioridad genética. El aumento de las pruebas de coeficiente intelectual y especialmente las pruebas mentales masivas a soldados en el gobierno de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial mostró grandes diferencias en los resultados de las pruebas entre varios grupos raciales y étnicos. Hubo diferencias igualmente grandes en qué grupos étnicos de niños no lograban pasar de curso. Tanto en las pruebas mentales del ejército como en las escuelas, a los judíos polacos les fue mal en ese momento. Carl Brigham, una autoridad líder en pruebas mentales y autor del SAT, dijo que las pruebas del ejército tendían a, y cito, desaprobar la creencia popular de que los judíos son altamente inteligentes. Cabe señalar que todas estas conclusiones se basaron en datos sólidos, no en meras percepciones o estereotipos, ya que hoy en día se descartan tantos hechos inconvenientes. Lo que estaba mal no eran los datos, sino las inferencias. Los judíos polacos estuvieron entre los muchos inmigrantes de Europa del Este y del Sur de Europa, que eran relativamente recién llegados a los Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes crecieron en hogares donde no se hablaba inglés, como reconoció Carr en años posteriores, cuando se retractó de sus declaraciones anteriores. En años posteriores, los judíos obtuvieron una puntuación superior a la media en las pruebas mentales. También es un hecho de la historia que algunas razas tuvieran una tecnología mucho más avanzada, logros económicos y otros logros que otras en momentos y lugares particulares. Pero los que estaban por delante en algunos siglos a menudo se quedaban atrás en otros siglos. Los chinos y los europeos habían cambiado de posición drásticamente después de que Europa finalmente alcanzara a China y luego la superara en los últimos siglos. Pero no había evidencia de ningún cambio dramático en los genes entre los chinos o los europeos. Mientras que los cambios en las posiciones relativas de diferentes razas en diferentes periodos de la historia socavan las explicaciones genéticas, el hecho de que no ha habido un periodo en el que los logros de las sociedades han sido los mismos socava la presunción actual de que diferentes resultados económicos o de otra índole se deben a discriminación. Cualquiera que sea la capacidad innata de cualquier raza, clase u otro grupo, lo que vale la pena en el mundo real son las capacidades de desarrollo, y estas nunca han sido las mismas, ni siquiera han estado cerca de ser las mismas, ya sea para individuos o grupos. Todas las marcas líderes de cerveza en los Estados Unidos fueron creadas por personas de ascendencia alemana, y también lo fue la cerveza líder en China, por no mencionar las cervecerías creadas por alemanes en Australia, Argentina y otros lugares. Los alemanes producían cerveza desde el Imperio Romano. Esto no significa que la habilidad para elaborar cerveza sea genética, pero tampoco significa que esta habilidad o cualquier otra habilidad se distribuye aleatoriamente entre los pueblos. De modo que es un error suponer que no tener la misma representación de grupos en una institución determinada se debe a la discriminación por parte de esta institución. La equidad como igualdad de trato no produce equidad con resultados iguales. La confusión entre los dos significados de la misma palabra ha creado enormes travesuras, gran parte a expensas de los grupos rezagados que se han distraído de las cosas que les permitiría ponerse al día. Y sociedades enteras se han mantenido sumergidas en confusión, persiguiendo una utopía en el nombre de la equidad.